La verdad es que a mucha gente ya en nivel universitario, y cuando llegan al final y tienen que enfrentarse con la tesis, preparación de la tesis, luego defenderla, explicarla, presentarla, les resulta esto una verdadera travesía. ¿Sí? Le resulta un momento muy difícil, muy difícil. A veces algunos acusan incluso problemas de salud cuando llegan a ese punto. Está con nosotros Aldana Ligorria, psicóloga, que nos va a explicar por qué pasa esto en algunas personas o en muchas personas. Aldana, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es así más o menos como lo dije, ¿no? Mucha gente Es así. no lo vive bien, lo Exac- sufre esto de presentar una tesis. Exactamente. Lo que pasa es que es como que la tesis ya viene con una carga emocional, ¿no? Totalmente. Entonces, cada estudiante se enfrenta a este momento, bueno, de manera diferente. Pero en mi trabajo, yo que trabajo con día a día, tengo un equipo que también me acompaña, ¿no? Sí, Observamos muchas veces que es un momento de mucha frustración, ¿sí? Es un momento en el que estudiantes llegan con ansiedad elevada, ¿sí? sí. Y bueno, obviamente esto obstaculiza el proceso de la tesis, por eso necesitan como este acompañamiento, esta ayuda, este apoyo extra, ¿no? Que bueno, muchas veces no logran conseguir por sus propios medios. Bien, algunos hablan de, o los malditos profes que no me dejan pasar ese portal para ya sentirme liberado de esta presión, y algunos llegan así como muy cansados, muy agotados, ¿no? Y con toda, es cierto lo que decías, con toda esa presión de momento final de la carrera, Ujú. punto culmine, ¿no? ¿Cómo no voy a rendir bien? ¿Cómo no voy a dar una buena presentación siendo que he atravesado tanto tiempo de estudio y de preparación? Exactamente, se suman todas estas presiones, incluso, bueno, esto que mencionaban antes, la presión económica, ¿no? El poder recibirse para comenzar a trabajar, Sí, la presión de la familia, la presión o la exigencia de la universidad. Bueno, todos estos factores se conjugan y, sí. bueno, crea que este momento sea un momento como Im- complejo, un Importa, desafío. importa la edad, Aldana, porque cuando uno ve algunos actos egresados, Ujú. ves que llegan a ese momento de recibir el diploma, Es ya verdad. han atravesado la tesis, llegan algunos muy jóvenes, llegan personas adultas, a Ujú. veces van a recibir su diploma con niños, lo cual supone que han atravesado gran parte del estudio, del estudio universitario y por supuesto la tesis, con una gran carga social también, ¿no? Gran carga, digo, familiar. Sí, ¿No importa la edad o totalmente. no al momento de recibir ese estrés? Bueno, creo que la edad es un factor, porque por un lado tenemos el estudiante que ha concluido sus estudios más o menos en tiempo, entonces tiene unos 24, 25 años en una Ujú. carrera que dura 5 años, las carreras de licenciatura, que son las que tienen Claro, tesis. sí. Y también tenemos a aquellos adultos que han comenzado su carrera universitaria ya con otro estilo de vida, ¿no? Con una familia, con hijos, con trabajo. Sí, el Eh, tiempo cambia, ¿no? Las responsabilidades. Totalmente. Aldana, Sí. mientras más se espera para terminar la tesis, se hace más larga, ¿no? Ujú. Eh, es peor, hay un tiempo como ideal para prepararla, porque uno empieza a prepararla y vas descubriendo como distintas aristas, más para agregar, siempre estás guiada por un profesor, por supuesto, pero se va dilatando el tiempo. Y de Sí. alguna manera creo que eso también boicotea esto de, ya está, ¿no? De cerrar esta etapa tan pero tan importante que uno quiere hacerlo, pero a todos nos ha pasado a la hora del tema de la tesis que decís, no, en un par de meses ya está. Y también me pasó, ¿viste? De decir, se te va 1 año y medio y cada vez había más cosas para agregar. ¿Es así? O sea, ¿hay un tiempo ideal para poder presentarla donde decís, bueno, ya está, es el promedio? Ujú. Bueno, yo creo que mi recomendación en base a la experiencia es que los estudiantes puedan comenzar su tesis durante el cursado, ¿sí? Es decir, que ya empiecen, digamos, estas primeras fases de la investigación, ¿no? La empiezan a llevar a cabo, porque ¿qué sucede? También el estudio es un hábito, ¿no? Y cuando uno Sí, deja de cursar, sí, de alguna manera es como que pierde esos hábitos de Sí. tal cual. sentarse, ¿no? Ya no tiene una mesa específica, Ujú. porque la tesis también tiene esas otras características, que es un proceso autónomo, con un plazo que en algunos casos es con fecha límite, que puede ser de 1 año, 2 años, depende de la universidad. Entonces, es conveniente que puedan
tener sobre todo perseverancia. Más allá de, yo siempre les digo a tesistas con los que trabajamos, bueno, no importa si son 20 minutos, media hora que le dediques esta semana, lo importante es que haya una perseverancia, una continuidad, no dejar el proceso. ¿Cómo los guían ustedes, Aldana? Porque ustedes son también tutores que van guiando esta instancia tan importante. ¿Cuáles son esas herramientas que brindás? ¿Cómo se acompaña desde lo concreto y más si estás cursando que se torna complejo realmente poder terminar la carrera? Bueno, nosotros tenemos un encuentro por Meet, ¿sí? Trabajamos todo vía virtual. Sí. Y de esta manera lo que hacemos es acompañar en base a los recursos que tiene cada tesista y en base a los obstáculos que va encontrando, ¿no? Y sobre todo ofrecemos mucha guía, orientación. Nos encontramos que estudiantes vienen con esto de, bueno, no sé para dónde ir, no sé cómo empezar a escribir. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Esas son preguntas muy frecuentes. Entonces, lo que hacemos en esos casos es, bueno, proporcionar una guía, ¿sí? De hecho, en muchas ocasiones trabajamos con un cronograma, una planificación, ¿no? Les incentivamos a que se pongan una fecha, digan, bueno, ¿cuándo te querés recibir? ¿Cómo podemos organizar este tiempo, ¿sí? Para que, bueno, puedas ir concluyendo cada capítulo, el apartado de resultados, las conclusiones. Bien. Entonces, bueno, desde ahí sobre todo herramientas de ese tipo y sobre todo también un poco traducir en los conceptos metodológicos y llevarlos a la praxis, que esa es una Eso es un gran desafío. dificultad. Total. Sí. Aldana, y perdón, ¿qué Sí. le dirías a alguien alguien que puede estar preparando o quieren preparar su tesis, pero también alguien que por allí no se anima a presentar un proyecto en el trabajo, tiene que enfrentar a un jefe, tal vez no es un profesor, es un jefe, Claro. y va postergando ese momento, ¿no? Es un paso para su carrera, pero tal vez no se anima, sucede mucho. Uno se va poniendo más grande, se pone más consciente, por ahí sí más responsable, las vergüenzas tal vez son mayores que cuando uno es adolescente y por ahí estamos frente a compañeros y a un curso, es distinto. ¿Qué le dirías a esas personas? Bueno, en esos casos también es importante, ¿no? Que puedan asumir un tiempo, ¿sí? Para poder dedicarle a armar esos proyectos. Hemos acompañado, hemos hecho también algunas consultorías profesionales y la verdad que, bueno, sobre todo la planificación. ¿Sí? Yo trabajé en un proyecto que hice de mi propio tesis de posgrado sobre las funciones ejecutivas, lo importante que son estas funciones de control, organización, anticipación, ¿no? Para estos casos donde, bueno, uno no tiene todo el tiempo como quizás lo tenía como era estudiante, cuando era estudiante, ¿no? Entonces, bueno, poder organizarse y sobre todo también practicar, ¿no? El tema del ensayo, ¿no? Bueno, eso trabajamos mucho en lo que es la defensa de tesis, hacemos role-playing con todo lo que es la presentación, bueno, que se animan a exponerlo a sus familiares. Incluso Ensayar, tenemos jugar en casa. Es ensayar, ¿no? difícil también, porque encima Exactamente. estás nervioso para presentar eso, están tus familiares, es como una parte como de Pero por compleja, ahí, si ¿viste? venciste la de los familiares, vas a ver que es más fácil llegar al... A mí me da un ataque de risa. Pero está el si me profe, imagino. están todos, ¿viste? Vos De los decís, nervios, no sé, a mí me da ¿Usted pongo se nervioso, ríe de me da los ataque nervios? con mi Mejor, familia. Con el mejor. resto no. Capaz que estaba en un escenario con 30.000 personas y no te pasa, y con los familiares sí. Mi pregunta va por el otro lado. Digo, se está viendo desde hace mucho tiempo, más que nada las carreras clásicas, que la universidad vive una realidad y después el mercado es otro, digamos, ¿no? Pasó históricamente, no sé, con los abogados, digo, que se pasaban 5 años, en el mejor de los casos, 6 universitarios, estudiando, pero la carrera empezaba cuando salían y tenían que ir de cadetes a un buffet de abogados para empezar la carrera. Sigue pasando. Claro, digo, influye mucho esto en la decisión de decir, y abandona en la tesis, ¿para qué la de presentar si ya está? Digo, y quizás, digo, deban replantearse también los que generan este tipo de contenido, porque a medida que pasa el tiempo, da la sensación de que algunas universidades están cada vez más fuera de la realidad. Bueno, este es un tema complejo, ¿no? La inserción laboral de los profesionales, incluso, como también decíamos al principio, esto que es el culmine de la carrera también implica un duelo. Entonces nos encontramos muchas veces con estudiantes que si tienen algún tipo de conflicto vocacional con la carrera o empezaron como a perderle sentido, decir, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué se voy a terminar, no sé, ganando poco? Porque el tema de lo económico, siempre la situación económica es un factor, sobre todo en nuestro país. Entonces, bueno, eso suele generar mucha desmotivación, ¿sí? Y por eso también este es un factor clave, poder encontrar la motivación para la tesis, que el tema te guste, te interese, que le puedas vincular con tu trabajo, ¿no? Con un área con la que ya te puedas desarrollar a futuro como profesional, para que justamente podamos ir haciendo como ese camino, esa transición hacia el mundo profesional. Bien. Es cierto. ¿Qué pasa con el bloqueo por ahí? Yo le digo bloqueo, o la ansiedad
cuando tenés que presentar lo que te puede jugar en contra. Podés haber preparado el trabajo, obviamente haberlo hecho durante 1 año y medio o meses. Desde tu punto de vista profesional, ¿qué le aconsejarías a la persona que le cuesta exponer inclusive, como decíamos recién, defender esa tesis y que para ahí es una instancia como que no sabe cómo superarla, que está como bloqueado, o inclusive hasta determinados capítulos de la tesis que vos decís, no puedo avanzar? ¿Qué haces ahí? Bueno, en esos casos la verdad que sí es muy frecuente. También Sí. es una de las consultas más comunes, el tema del bloqueo en la escritura. Tal Porque cual. la escritura también es algo difícil, no es algo sencillo, más allá de que en las tesis de grado lo que se busca sobre todo es la articulación de Ujú. conceptos. Pero bueno, sí es importante en estos casos de bloqueo. Bueno, quizás yo les recomiendo pasar a otro capítulo. Si me quedé como trabado No en un estancarte. capítulo, claro, bueno, pasamos al otro, Ok. avanzar en otro paso siguiente, ir adelantando otras cuestiones que son importantes y después volver a retomar, ¿no? También esto tiene que ver con dejar un poco libre la asociación, la creatividad, porque es un proceso que requiere de estas capacidades. Entonces, si uno lo intenta forzar, no va a salir, ¿no? Entonces, bueno, es importante también dejarse esos espacios libres y sobre todo intentar, dentro de lo posible, disfrutar del proceso porque es la última etapa académica. Claro. ¿Qué otros problemas encuentran ustedes? Digo, ustedes agarran a un estudiante al final, digo, ya pasó Sí. todo, luchó todo lo que tuvo que luchar, hizo todos los sacrificios, se fue en bondi, no almorzó un montón de tiempo, lo hemos hecho todo, fue a dedo. En el caso de los que vivimos lejos, muchas veces hacemos dedo para llegar, para ahorrar esa plata del pasaje, digo, y los encuentran al final. Yo he detectado algunos problemas, por ejemplo, que tenemos un montón de profesionales recibidos a los que nunca se le dio una capacitación para administrarse, por ejemplo. No saben cómo administrarse en la vida. Digo, ¿ustedes detectan Totalmente. algún otro tipo de problemas en ese final de la carrera universitaria? Bueno, la realidad es que sí, justamente en función de esto hemos pensado, porque además del asesoramiento personalizado, ofrecemos talleres grupales sobre esta administración, ¿no? Sobre esta inserción laboral, lo que es crearse un currículum, cómo, por ejemplo, también una red social como LinkedIn, que es muy Claro. importante para la inserción, Sí. cómo es la administración de las finanzas, ¿no? Que también es un tema que nadie nos enseña y que sería muy importante incluirlo, yo creo, en cualquier trayectoria académica, universitaria. Entonces, bueno, sobre esto quizás estamos pensando como estos nuevos servicios de ofrecer talleres para profesionales recién recibidos que, bueno, tengan algunas inquietudes. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Un gusto escucharte y creo que esto le ha servido a muchos que están del otro lado. Gracias. Bueno, el gusto es mío. Un placer. Muy bien. Muy bien.